Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Srila Prabhupada. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Arjuna Sakadas, yo pertenezco al colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata y soy por lo general la persona a cargo del programa Bhakti 360. El día de hoy estamos iniciando con esta aclaración porque entendemos que la temática propuesta para este episodio puede ser una temática sensible para muchos devotos, tanto como aquellos que están a favor como que aquellos que están en contra de las opiniones vertidas el día de hoy. La aclaración que yo quiero hacer es que Bhakti 360 no es un espacio de debate. Siempre hemos planteado este programa como un podcast, como una charla, como un conversatorio para poder entender distintas cuestiones del mundo de Occidente desde la perspectiva del Bhakti Yoga. Estamos intentando compartir conciencia de Krishna, pero firmemente enraizados en el mundo contemporáneo en que vivimos. Por eso las temáticas que hemos tratado hasta el día de hoy, música, cine, danza, distintas cuestiones que las personas alrededor del mundo identifican rápidamente y de paso, como devotos, intentamos aportar nuestra cuota de teología del Bhakti Yoga. Y si tenemos que pensar en estos términos, sin duda, el gran tema, el tema más relevante en el día de hoy para todo el planeta Tierra es la cuestión de género, es la situación que tiene que ver con la orientación sexual de las personas. Por eso es que decidimos encarar la temática del día de hoy en el episodio que están a punto de ver. Acá no importa si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con muchos de los argumentos que se van a plantear, ni estoy de acuerdo con muchas de las ideas de las cuales vamos a charlar ahora a continuación, pero creo que eso no es lo importante. Sí creo que tenemos que abrir puentes, que tenemos que empezar a generar espacios de diálogo y comprender la realidad de los devotos para que todos juntos podamos mantener esta enorme casa que construyó Srila Prabhupada. Así que sin ánimo de ofender a nadie, vamos a encarar el programa del día de hoy desde esa perspectiva. Es una charla, es un conversatorio, es un diálogo, no es un debate. Estamos intentando entender para llegar a la verdad. Espero que disfruten de este episodio. Hare Krishna, Hari Bol. Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, bienvenidos. Aquí estamos en otra emisión, otro episodio de Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes, en este programa online que tenemos desde el colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata, donde tratamos temas que son de importancia tanto para la tradición del Bhakti Yoga como también para el mundo occidental en general, trazando puentes y haciendo referencias cruzadas entre distintas culturas y distintas tradiciones. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Sakadas, y hoy vamos a estar con un tema muy interesante que tiene que ver con la cuestión de género, con la cuestión de la homosexualidad y también con conciencia de Krishna o la tradición del Bhakti Yoga. Es lo que vamos a tratar el día de hoy aquí en esta emisión. Para lo cual tenemos una invitada muy especial el día de hoy, que es Ananda Maya Devidasi, la doctora Alina Durán. Hare Krishna, mis reverencias. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hare Krishna, gracias por invitarme. Bueno, gracias por estar acá presente con nosotros y querer participar de nuestro programa. Madre, antes que comencemos, para que todos los devotos y las personas que están escuchando la puedan conocer un poquito más, cuénteme acerca de sus estudios, su profesión, dónde está ahora y bueno, y a qué se dedica. Bueno, yo soy de familia argentina, pero nací en Brasil y viví mi vida entera. Y acá estudié Derecho. Soy abogada hace 20 años ya, tengo 40 años, 41, siempre me olvido, tengo que hacer las cuentas. Está bien, hay que quitarse de vez en cuando algo. Sí. Y, hice la Facultad de Derecho en la Facultad Católica de San Paulo. Después hice una especialización, una posgraduación lato sensu, no sé si es equivalente al sistema argentino, por eso, de tercero sector. En la época estaba fijada con los trabajos para ISCOM, entonces buscaba maneras de hacer el servicio para entidades no gubernamentales. Claro.
Y en determinado momento me involucré con la cuestión LGBTQIA+, y me involucré con un grupo que se llama GADS, que es Grupo de Abogados por la Diversidad Sexual y de Género. Estuve ya como secretaria del grupo por un periodo, todavía estoy trabajando con ese grupo y hacemos un, un trabajo de advocacy y militancia judicial. Entonces, además de propagar información sobre la cuestión LGBTQIA+, también hacemos las acciones judiciales necesarias para suplir la falta de leyes o cuestiones específicas, problemas de discriminación, y tuvimos victorias muy importantes participando de algunos procesos acá que fueron muy relevantes, como, perdón, mi garganta está terrible, Está bien, no hay problema. como la cuestión de las personas trans poder cambiar el nombre y el género sin necesitar de acción judicial o de cirugías, o el tema del casamiento entre personas del mismo género. Acá tuvimos esas victorias para esa población en los últimos años, y mi grupo estuvo muy involucrado en ese tema y colaborando para que se pudiera llegar a ese momento en que, a pesar de las dificultades que tenemos en Brasil hoy, tenemos un poco más asegurados los derechos de las personas LGBTQIA+, como personas y no Claro. como una categoría aparte de la sociedad. ¿Y cómo está la situación ahora en Brasil con la diversidad sexual, con la comunidad LGBT? Bueno, ahí estabas comentando que está un poco mejor, digamos, que en el pasado, pero ¿cuál sería la proyección o en qué se está trabajando? ¿Cuál es el tema ahora? La verdad no es que está un poco mejor en términos de leyes, pero la aplicación de las leyes es otro tema. Claro. El tema es, en el final del 2018 tuvimos las elecciones presidenciales y el presidente electo es una persona que se manifiesta de manera muy negativa sobre una serie de grupos: los negros, las mujeres, los indígenas Claro. y las personas LGBT. Y él es una persona que apoya mucho lo que acá llamamos de bancada evangélica, que son los legisladores de Sí, religión evangélica, claro. los cristianos de nueva denominación, no sé Ujú. cómo se dice eso exactamente ahí. Y es un grupo que es muy en contra cualquier cosa que sea una emancipación femenina y un respeto por personas homosexuales, transgéneros, etcétera. Cualquier cosa que no sea personas heterosexuales, personas cisgéneras. Entonces, en términos de sociedad, está peor, Claro. porque hay una sanción como que gubernamental para que pasen episodios de discriminación. Y ahora luchamos para que se implementen las leyes. Entonces estamos buscando que los sistemas investigativos y policiales establezcan los protocolos necesarios para que se entiendan los casos de homofobia y de transfobia como siendo casos de homofobia y de transfobia, y no solamente peleas, agresiones, pero que esté envolvida en la cuestión de la discriminación. Porque lo que pasa es que cuando tuvimos el juzgado con el tema de la homofobia y de la transfobia, que fue reciente, lo que pasa es que, para simplificar, porque es una cuestión de Sí. derecho un poco más compleja, Ujú. pero lo que pasa es que se entendió, se buscó una acción para suplir una falta legislativa. Cuando el legislativo no produce las leyes necesarias para cubrir un determinado aspecto de la existencia de la vivencia en sociedad, se puede provocar el judiciario, por lo menos acá se hace eso, para pedir que decida cómo se debe tratar ese tema en cuanto el legislativo no lo hace. Claro, o sea que Y el cuando hay una judiciario, zona gris, cuando hay una zona gris legal, uno puede como forzar la aparición de una ley, por así decirlo. exactamente, exactamente eso. Y el judiciario con eso entendió que la discriminación por
identidad de género o por orientación sexual estaría equiparada, no es equiparada, pero bueno, no voy a entrar en las minucias jurídicas, al racismo. Y el racismo acá tiene ley específica. El Brasil es un país con muchas personas negras, en la verdad la población negra en la mayoría, Claro, por lo menos en cantidad, en números, tenemos una población muy miscigenada, pero todavía tenemos muchísimo racismo y hay leyes, hay una ley específica para crímenes de racismo. Y se entendió que la discriminación por esos temas sería una especie de racismo. De la claro. misma manera que una discriminación, por ejemplo, con una persona judía, para que se entiendan Sí, sí, entiendo, las entiendo, claro. implicaciones, la lógica. Entonces, con eso ahora estamos que las delegaciones, por ejemplo, la comisaría de policía, pasen a hacer el registro de los crímenes que evidentemente son por homofobia o por transfobia, como siendo crímenes de racismo Claro, homofóbico o racismo transfóbico, y no solamente la persona le pegó a la otra. ¿Pero por qué le pegó a la otra? Porque la motivación es lo que clasifica el crimen en ese caso. Entonces claro, ahí entiendo. estamos implementando el tema. En Brasil y creo que en varios lugares existe una cuestión que son las leyes que pegan en el sentido de que las personas adheren a ellas. Hay leyes que no van, se No pasa ponen y nada, nadie claro, la respeta y es letra muerta. claro. Y estamos luchando para que eso sea una ley que se respete, que sea absorbida por la sociedad y sea ejecutada. Está bien, bueno. Y te hago una consulta, porque hay como términos o conceptos que hoy en día se manejan, digamos, en el imaginario, pero quizás no uno, o me hago cargo yo mismo, no entienden las personas exactamente, por ejemplo, qué significa identidad de género, qué significa diversidad sexual, o sea, cuando hablamos de estos términos, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, voy a intentar simplificarlo porque puedo hablar dos Sí, horas de sí, eso, no, ¿eh? no, hable para personas tontas como yo que no tienen la más mínima idea. Sí, pero para personas tontas, más dos Es más horas, porque difícil. el tema es, No. sí, porque el tema es, son cosas que no son de la realidad de una parte de la población. Y como no es en la realidad de las personas no lo entienden porque no lo conocen. El tema Claro, es, nuestro mundo es del tamaño de lo que conocemos. Si viene algo que no lo conocemos, no lo conseguimos decodificar, no lo entendemos. Y eso por eso pasa incluso la confusión entre identidad de género y orientación sexual, que son cosas absolutamente distintas, pero se misturan mucho por las personas que son heterosexuales y cisgéneros están en un padrón más mayoritario de la sociedad. Pero bueno, ¿cuál es el tema? Identidad de género es quién sos, cómo te ves. ¿Te ves como un hombre? ¿Te ves como una mujer? ¿Te ves como ninguno de los dos? Porque la identidad de género es mayoritariamente vista como binaria, hombre y mujer, pero hay gente que está en un sistema no binario, son las personas trans no binarias, que no se ven exactamente solamente como un hombre o solamente como una mujer, a veces se ven como ninguno de los dos, que son los a género, o se ven como los dos, o transitan en un estado de identidad que a veces se identifican más como hombre o más como mujer. Y por ahí va, hay muchísimas identidades no binarias, entonces no me voy a detener mucho en eso, pero sí, el tema es, identidad de género es cómo te ves, es identidad, quién sos. Entonces, si vos naces con genitales femeninos y te dicen, sos una mujer, y vos pasas tu vida y decís, sí, sí, soy mujer, estoy de acuerdo, me funciona bien ese tema. Vos sos una persona cisgénera. Si vos sos una persona que naces con los genitales masculinos y te dicen sos un hombre, y vos pasas tu vida y decís, bueno, sí, me agrada el tema de ser hombre, estoy bien, puedo ser un hombre, soy un hombre, listo, perfecto, me identifico, estoy de acuerdo. Pero hay personas que se da esa identidad, porque la identidad no viene socialmente, no se da no, por la persona, se viene de afuera por sus genitales. Entonces, viene la persona, los padres y dicen, bueno, yo tengo un bebé que tiene un pene, entonces tengo un niño, un varón, chico, claro. un hombre, un varón. Y el tema es que
conforme va creciendo ese varón, puede ser que él diga, no, yo no me veo como varón, no me gusta. ¿Por qué me cortan el pelo corto? ¿Por qué me ponen esas cosas que son cosas de varón? Si yo quiero las cosas de niña, de menina, de mujer, yo quiero cosas de mujer, yo me siento una mujer. O el inverso, nace una persona con genitales femeninos, le dicen, sos una mujer, pero ella no se siente atraída por lo que se entiende socialmente que es una mujer. Acá tenemos que entender cuando se habla de identidad de género, no se puede escapar de la lógica de que género es una identidad socialmente construida, porque ese es el tema. Tenemos maneras de ver el género, maneras de ver cómo se porta una mujer, cómo se porta un hombre, qué siente una mujer, qué vive una mujer, qué piensa una mujer, qué vive, qué piensa un hombre. Hay esas distinciones que son más que nada sociales. Entonces lo que pasa es que la persona conforme va creciendo y a veces desde niña ya no se encaja en lo que le pusieron. Se siente atraída, se siente identificada con el otro género que se asume que sería ligado al genital que ella no tiene. Entonces esa persona es una persona transgénera. Una persona trans o una persona transgénera, la persona que no se identifica con el género que le dieron cuando nació. Claro, Por causa de sus genitales. claro, Lo que pasa es que cuando hablamos de orientación sexual, no hablamos de quién sos, hablamos de quién te gusta. claro. ¿Qué te gusta? Tal cual. Exacto, que son cosas distintas. Entonces, ¿qué te gusta? Yo soy una mujer, independiente de si soy cis o trans. En ese caso, yo soy una mujer cisgénero, pero soy una mujer. ¿Qué me gusta? Si me gustaran solamente los hombres, yo sería heterosexual. Claro, A mí me gustarían las personas que son del género opuesto a mi género. Si a mí me gustaran las mujeres, yo sería una mujer homosexual, una lesbiana, claro. porque me gustarían las personas de mi mismo género. Si me gustarían las personas de los dos géneros, me podría decir bisexual, porque me gustan los dos géneros. Si me gustan personas que pueden ser hombre, puede ser mujer, puede no ser ni hombre ni mujer, puede estar en el espectro no binario transgénero, yo soy pansexual, porque no me limito necesariamente a ese género. Me gustan personas, por ejemplo. El tema es que el bisexual y el pansexual no tiene exactamente esa división. Yo le expliqué más para Para hacer una entenderlo. distinción, pero esa distinción es más una cuestión histórica, porque cuando vino la cuestión de la visibilidad de las personas bisexuales, pasó de que todavía no había tantas personas identificándose expresamente y externamente como no binarias. Pero mucha gente hoy se identifica como bi o pan, en el sentido de que las dos nomenclaturas a ellas les van bien. Es Claro. en mi caso, a mí me gustan personas. Entonces, me digo pansexual, pero a veces se torna muy difícil explicar a la persona que es ¿Qué pansexual. es? Claro, claro. Digo bisexual y listo, está bien, más fácil. Es más Y fácil de es explicar. una cosa, exacto, porque se entiende mejor, es una identidad que ya se discute hace un tiempo. Y incluso es una cosa muy rara porque yo soy casada con un hombre hace 15 años y las personas a veces se confunden, pero si sos casada ¿podés estar casada con un hombre si sos bisexual? Sí, puedo, me gustan los Claro que hombres y sí. las mujeres, por acaso me casé con un hombre. Si un día no estoy más casada con él y me caso con una mujer, no me torno homosexual, Claro. continúo siendo bisexual. El tema es ese. Entonces se ve que se trata de quién te gustan. Está bien, entonces Pero como hay hay, muchas personas, claro. No, podés, entonces tenemos la podés hablar. identidad, que es mi percepción sobre mí mismo, y la orientación tiene que ver con qué experiencia sexual yo prefiero. A veces ni solamente sexual, pero romántica. Claro, Hablamos de homosexual o de bisexual o de heterosexual, pero eso abarca
la sexualidad y la romanticidad, porque hay personas que, por ejemplo, son asexuales, en el sentido de que a ellas no les interesan las relaciones sexuales. Entonces son románticas. Entonces una persona, por ejemplo, heteroromántica o homoromántica o birromántica, en Claro, el sentido de que le gustan personas, pero solamente la cuestión emocional. Hoy hay personas que son inversas, que tienen relaciones sexuales con otras personas, pero no forman vínculos amorosos románticos. Vínculos amorosos sí tienen amor por amigos, padres, hermanos, madres, etcétera, pero no es un claro, no vínculo hay romántico. vínculos, claro, ¿Sí? entiendo. El tema es, la sexualidad y la psique humana es muy Compleja, compleja, muy compleja. Esto que hablamos no, no abarca todo. Por eso la sigla que empezó como, acá por ejemplo era GLS, que era gay, lésbica y simpatizante, te decían en los años 90. Después empezó a ser LGBT, pusieron las lésbicas enfrente para intentar buscar un poco menos de apagamiento de la claro. condición femenina, en ese caso. Entonces teníamos las lésbicas, los gays, los bisexuales, los transexuales, LGBT. Pero después se ve que las personas intersexo empiezan a aparecer. Voy a entrar en los intersexos dentro de un poco. Y después las personas que son queer, que tienen una identidad que es más fluida. Y después las personas que son asexuales. O, Sí, sí. y entonces la Va a ser sigla, el una tema de la sigla muy sigla es que, larga. Una sigla muy larga se va a exacto, generar. porque las identidades van apareciendo, porque las personas van percibiendo con la exposición de otras personas en la mía. Por eso hablamos de representatividad. Cuando la persona ve a alguien, un influencer, alguien en el Instagram, en la televisión, que no es binario, la persona dice, mi Dios, es eso, soy yo eso. No Claro, lo entendía antes y ahora lo entiendo. No lo entendía porque no conocía esa posibilidad. claro, Y pasa eso mucho con personas transgéneros. Por eso hay también esa confusión de la identidad y de la orientación sexual, porque muchas personas transgéneros se confunden, no tienen, cuando son más chicas, la clareza de que tienen una cuestión de identidad. Entonces ves, por ejemplo, personas que son consideradas hombres, tienen pene, y esas personas tienen una cuestión que no saben muy bien cómo verse y se identifican como gays, como homosexuales. Es decir, se relacionan con hombres, pero con el tiempo perciben que el tema no es solamente ese. Y en algún momento van a tener contacto con personas trans y van a percibir que su tema es que son personas trans. Y esa claro. persona va a transicionar eventualmente y se torna una mujer heterosexual. No se torna, es, pero se asume como Sí, sí, entiendo. una mujer heterosexual. Porque la verdad no era que era un hombre homosexual, era que era una mujer que le gustaban los hombres. Es Voy a... complejísimo. Si Sí, no sí, sí. vivencias eso, es difícil de entender. Ese es el tema. Es, Por eso es digo que complicado. puedo pasar 2 horas hablando de eso, porque y entras en los entre los ¿Qué es el intersexos intersexo? son las personas que nacen con cuestiones biológicas mixtas. Entonces puede tener genes ¿Qué como sería, XXY o sería, por XX. ejemplo, algo similar a los hermafroditas o es otra cosa? Sí, sí, el tema es que hermafrodita no se usa más esa palabra porque Ok, es depreciativa, ok. pero sí serían lo que se llamaban anteriormente como hermafroditas. Hay un filme argentino muy bueno que se llama XXY, XXY, perdón. XXY. Entonces, sí, entonces lo recomiendo. Es la historia de una persona, porque ¿qué pasa? Normalmente cuando nacen personas que son intersexo, nacen con un pene y una vagina, con las cosas más externas evidentes en ese caso. Claro, Y los médicos le cortan, claro. le cortan el pene, O sea, eligen una de los dos genitales. sí, y lo Claro, hacen y listo. Y a veces ni le avisan a la familia. Y la persona va a descubrir algo como décadas después. claro, Es muy complicado. Ese filme trata de una mujer de una familia que tuvo un niño, una niña, bueno, indefinido por el momento,
que nace con los dos genitales. Y ellos optan por no sacarle los dos genitales y dejar que ella en algún momento se identifique de la Claro, mejor manera posible con lo que quiere ser y entonces decida si se quiere sacar un genital, si quiere hacer alguna cirugía de redesignación. Y hay toda la cuestión social, porque las claro, personas quieren saber si están lidiando con un hombre o con una mujer. No aceptan el tema de que alguien puede ser ni hombre ni mujer o todavía no está claro. Es muy difícil para una persona entender. El film es muy sensible, muy delicado en ese sentido. sí, Eso las sí, personas intersexo y pueden tener también cuestiones genéticas que no son aparentes. Hay casos como de una mujer en el Reino Unido que perdón, no se podía embarazar, no podía quedarse embarazada, fue al médico y descubrió que no tenía útero. Toda la parte interna de su aparato reproductor era claro, masculina. Pero lo externo era todo femenino. O de un hombre que tenía un dolor que no le pasaba, que pensaba que eran riñones y fue al médico y descubrió que tenía el aparato reproductivo femenino y estaba con cólicas menstruales. claro, claro. Entonces, pasan, imagínate que Sí, dentro de ese espectro puede ser cualquier cosa, es un abanico muy cualquier cosa. grande, un abanico muy grande. Exacto, exacto. Voy a, Y esa me voy persona a sufre poner mucha violencia. me voy a Sí, poner, si usted me permite, me voy a poner como en abogado del diablo y voy a hacer claro. como algunas consultas que yo siempre tengo como mis dudas o por lo menos quiero como intentar aclarar algunas situaciones. La identidad de género tiene que ver, como dijimos antes, como con la percepción. La percepción no está como sujeta a veces a muchos errores. ¿Sí? Por ejemplo, conocemos Sí, a través de nuestra literatura espiritual que pradyaksha, ¿no? A comprender a través de los sentidos, o anumana, comprender a través de la mente, tiene como sus limitaciones. En mi percepción de mí mismo, no puedo tener quizás alguno de esos errores y o limitaciones y estar equivocándome respecto a quién soy. O sea, el corte más craso es que, por ejemplo, somos almas, pero creemos que somos cuerpo, ¿no? Ahí hay un problema como de identidad o de percepción. En cuanto a la orientación sexual o mi género, ¿no podría estar pasando algo similar? bueno, si estamos hablando que la percepción es falla se dice. Sí, Si la percepción nuestra sobre nosotros ya no es 100% confiable, ¿por qué la percepción ajena sobre mí sería más confiable? no, no, Si tampoco. tenemos un problema de que la percepción ya es algo difícil de poder confiarse, la percepción nuestra sobre nosotros mismos es más confiable que la ajena. Pero además de eso, sí, puede haber un momento, una indecisión, una dificultad. Por eso, como te dije, hay personas que no se entienden y se ven como homosexuales hasta que entienden que no, el tema no era de orientación sexual, y sí era una cuestión de identidad. Entonces, a veces tarda para que las personas se entiendan. Y claro, la percepción también tiene que ver, como dijimos antes, sobre lo que conoces en tu mundo. Si vos te identificas con algo que todavía no conoces, ¿cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a percibir? Pero esa es una cosa que con el tiempo y con el autoconocimiento se va entendiendo y la Claro, persona se va arreglando. bien. Pero no son elecciones y que quede claro ese tema. No se trata de elegir. Antes se hablaba de opción sexual, pero lo que tenemos no es una opción sexual, lo que tenemos es una identidad de género, algo con que te identificas, y una orientación sexual, que es algo que te viene, que no elegís, que no te dieron. Y mira, hay estudios y estudios al respecto de eso. Y si estar expuesto a personas homosexuales dejara a otras personas homosexuales, tendríamos mucho más homosexuales en el Sí, mundo. sí, claro, sí, sí, por Todos supuesto. todos los hijos de padres homosexuales serían Serían homosexuales homosexuales, también. claro. Y los hijos de heterosexuales no serían No serían homosexuales. homosexuales, sí, por supuesto, claro. Claro, Entonces, eso es un raciocinio fallo. El tema es que es algo que viene de dentro. A veces lo que pasa es que por tu percepción
tarda para entender exactamente lo que pasa, no es tan claro. Para mí me tardó un poco para que entendiera que no estaba de acuerdo con lo que esperaba la sociedad, que solo me gustaran los hombres. Y fue una cosa que fue de entender, de observarse, Claro, observar cómo te sentís y ir evaluando eso. Y hay también un tema de que las personas tienen momentos en su vida y cambian de la propia manera que se ven y que ven el mundo. Con eso no quiero decir que la persona van a cambiar, bueno, ahora me siento mujer y hago toda la transición para mujer, después no, me siento hombre y voy para el hombre. y vuelvo, No, no claro. es así tan simple, no pasa, no es tan fútil, pero a veces hay una cuestión de una identidad, una manera de sentirse en determinados momentos. Había un médico que se llamaba Kinsey que Sí, estableció una cosa que era la escala Kinsey, que hoy no se usa tanto más porque tiene sus fallas, pero que ayuda a entender un poco el tema. Él ponía a las personas homosexuales y heterosexuales en una línea de niveles y empezaba, no sé si el 0 era homosexual y el 6 era heterosexual, totalmente homosexual, totalmente heterosexual, o si era el inverso, empezaba 0 heterosexual, 6 homosexual, no importa. El tema es, las personas, para él las personas caminaban en ese espectro en claro. sus vidas. El tema es, vos no vas a empezar, no vas a ser una persona totalmente heterosexual y después por volverte una persona totalmente homosexual y después volver. Ese es muy radical. Lo que pasa, si pasa eso, es que la persona se estaba engañando, no quería aceptar. Pero sí, si tenés personas, por ejemplo, que están en el espectro, que están ya en el espectro de la bisexualidad, que no son ni totalmente heterosexuales ni totalmente homosexuales, lo que puede pasar es que las personas a veces están más inclinadas a relaciones con un género o con el otro, por momentos de su vida. Entonces, hay momentos de mi vida que me atraen más los hombres y hay momentos de mi vida que me atraen más las mujeres. ¿Eso quiere decir que si me atraen más las mujeres no me gustan más los hombres? No, me gustan los dos. Claro. Pero hay momentos que me llama más la atención. Sí, sí, entiendo, entiendo. Estoy en la calle, veo personas lindas y las personas lindas mujeres me llaman la atención más que las personas lindas hombres, por ejemplo. Pero no es un cambio de identidad o un cambio de orientación. Es una inclinación, es como, en este mes estoy con el tema de la sandía, como sandía todos los días porque quiero sandía, siempre me gustó sandía y me va a Claro. continuar gustando la sandía cuando pase el tema de la sandía, pero estoy con ganas de comer sandía en ese momento, Sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo. ¿viste? ¿Se Claro. entienden? Sí, y la segunda pregunta, o sea, me mantengo en mi posición, ¿no? De abogado del diablo, todavía voy a hacer de malo de nuevo y consulto. Claro. ¿La identidad de género o esta cuestión de género es 100% una construcción social o no está marcado de algún modo o no hay alguna variable o alguna influencia, digamos, biológica material? ¿100% es una No construcción o se, hay pautas o no se atributos sabe, materiales? no se puede decir. Lo que se puede decir es que es una construcción social, pero que por ser una construcción social, los aspectos biológicos, materiales, hormonales, qué sé yo, tienen influencia, como todos tienen influencia, porque esos aspectos también son aspectos sociales. De la misma manera que ves, que entendés a la sociedad y entendés a la biología socialmente como una determinada cosa, todo eso va a interferir. No se puede decir es algo totalmente social, pero cualquier cosa que está en sociedad es social también. Pero y mirá que vos tenés personas que son totalmente biológicamente machos o femias y no hay ninguna identificación con esa identidad macho o femia en el caso. Y no importa, la persona tiene las hormonas, la persona tiene el cuerpo, la persona tiene la forma, pero no está. Y eso es el tema, me parece que dialoga con la cuestión del cuerpo y del alma. El cuerpo es una casca, es Claro, una es un cáscara. envase, es un El envase. alma está acá, exacto, un envase, está acá habitando ese envase temporariamente y ese envase va a cambiar.
de innúmeras maneras por innúmeras vidas hasta que la persona, el alma, no venga más al mundo material. Entonces, si hoy el alma está en un envase masculino, pero en otra vida viene en un envase femenino, ¿qué diferencia hace el envase que está usando? Claro. ¿Qué diferencia hace? No importa, porque el alma no es ni una cosa ni otra. El alma tiene su calidad específica, ¿no? Pero no se puede decir hay almas machos y No, no, almas no. hembras. De hecho, según nuestra teología, Entonces, ¿qué no. Según importa? nuestra teología, no. Exacto, se puede hasta decir que el alma tiene una calidad femenina, Claro. porque el absoluto tenía una calidad masculina, pero no es ni el femenino y masculino como nos conocemos nosotros. No, no, no. Y Es claramente otra el alma manera no de es ver. ni hombre ni mujer. El alma está más Exacto. allá de la Si no hay ni hombre designación. ni mujer, Claro. si no hay ni hombre ni mujer, ¿qué importa el envase que está? Es más un elemento de varios otros elementos que van a cambiar todo en su vida. Mira, yo conozco un caso de una familia que bueno, no era un hombre, pero se identificaba como hombre, se casó con una mujer, tuvo 2 hijos y en determinado momento dijo, no puedo más negar, no me siento bien, algo pasa. Y percibió finalmente, después de una vida intentando engañarse, de que es una mujer. Y empezó la transición. Me gustaría hablar sobre el tema de la transición de la Sí. persona trans. Ujú. Pero el tema es, y hoy está como una mujer, hizo la cirugía de redestinación de género, tomó hormonas y se siente bien de una manera que nunca se sintió en su vida. Imagina, con toda la fuerza de influencia que tiene el cuerpo de la persona, la sociedad diciéndole que la persona es un hombre o es una mujer, los genitales, todo eso, y la persona no, no consigue forzarse a aceptar esa presión de lo físico. Eso inclusive me muestra que el alma es mucho más sensible a lo no material, porque tiene una serie de cuestiones materiales influenciándola, Claro. pero la relación con lo que siente como la identidad, que es una cosa inmaterial, no se le cambia, no se le puede forzar. Sí, 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 ¿Entiendes claro. lo que digo? Sí, sí, entiendo perfecto, entiendo perfecto. Cuénteme un poco lo que mencionó recién, la cuestión de la transición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transición? Exacto. Bueno, el tema es, personas transexuales son personas que le designaron un género cuando nació y la persona no se identifica con ese género. Entonces, en determinado momento puede elegir hacer una transición, que es presentarse al mundo con el género con el cual realmente se identifican. Se dice transición porque la pusieron en un determinado género y ella Claro, se y va a estás pasando a deslojar otro. hacia el otro género. Exacto. Ese tema de la transición a veces es mal entendido. ¿Por qué? Hay una cuestión que muchas personas trans tienen que se llama disforia de género, que es una cuestión psíquica muy fuerte de que la persona se ve de una manera distinta a lo que tiene el cuerpo y eso le causa una angustia tremenda. Entonces, esas personas trans sienten una necesidad de cambiar el cuerpo para que se ajuste a su imagen mental de lo que se ve ella. Entonces, una mujer trans se va a ver en el espejo con un pene y Sí, se hace pone loca, crisis. no aguanta. Claro. Entonces, son personas que no pueden tener relaciones sexuales saludables porque tienen vergüenza de su cuerpo, no quieren tocar su cuerpo, a veces ni se tocan bien para hacer pis, a veces no se limpian bien porque no les gustan esos genitales y buscan de alguna manera ir cambiando eso. Entonces, hay maneras de cambiar eso, de las más sutiles a las más intensas. Las más sutiles son la presentación física más externa. Hay un filme muy bueno americano que se llama Niños no lloran, no sé si es así en español,
Boy Don't Creo, Cry. sí, sí, los niños no lloran con Hilary Swank, ¿puede ser? Exacto, que está maravillosa en ese papel, que es de un hombre trans. Claro. Es una persona que hizo una transición externa. Se viste como un hombre, se presenta como un hombre, se pone un Una coso de prótesis, medias. claro, No es ni una prótesis. claro. Se pone algo que a veces pueden ser medias de poner de pie, ¿viste? Le pones un rollito y te lo Ujú. pones en el calzoncillo y parece que tenés algo allí. Y se presenta de esa manera, pero cuando se la ve y se pone lo que mucha gente llaman de binders, Como una que faja, son faja para aplastar los senos para que no se note que tiene senos. Entonces, lo que pasa es que la persona se presenta, pero no hizo ningún cambio específico en el cuerpo todavía, solo la claro. presentación externa. O hombres trans, que a veces empiezan a hacer algunos ajustes, o hombres trans, no, mujeres trans, que empiezan a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, se ponen el pelo largo o se ponen El pelo pelucas, ¿se corto. dice peluca? Peluca, sí, No, no, las mujeres trans, las mujeres trans. Entonces se presentan como mujeres como son, pero todavía no hicieron intervenciones. Entonces se ponen sutians con senos falsos, pero puedes empezar a hacer ajustes como ponerse silicona en determinados lugares del cuerpo, tomar hormonas que van cambiando cosas como la cantidad de pelo que tiene la persona, la voz, la hormona masculina, la testosterona, tiene un efecto muy fuerte en claro, las personas. Entonces, los hombres trans, cuando empiezan a tomar la testosterona, tienen cambios muy fuertes. Tienen pelo, se les cambia la voz, la estructura del cuerpo cambia mucho, claro. mucho. Las mujeres trans que toman La hormona no sé femenina, si toman la progesterona o no sé cuál hormona femenina toman, pero tienen cambios, pero no son los mismos. Tienen menos pelos, pero todavía tienen un poco de pelo en el claro. cuerpo. Cambia un poco la estructura del cuerpo, pero ni todo. Todavía tienen el pomo de Adán, no Sí, sé la cómo nuez de se, Adán. la nuez de Adán. Entonces lo que pasa, es una charla bilingüe, a veces me salen las palabras en portugués porque... Está bien, pero se entiende, se entiende, se entiende. entonces lo que pasa es que ahí comienzan a entrar las intervenciones quirúrgicas, que puede ser para poner silicona en algunos lugares, para sacarse a veces la nuez de Adán, se hace una rapaje Claro, para sacársela. A veces hacen un procedimiento plástico en el rostro para cambiar un poco la estructura de la mandíbula, que la estructura de la mandíbula, como se entiende como más masculina, es un poco más cuadrada, entonces se hacen cosas a veces para afunilarla un poco. Y entramos a veces en los procedimientos más invasivos y más definitivos, como sacarse las mamas, claro, como los hombres trans hacen, o sacarse el pene y hacer una vagina falsa como falsa. Se dice falsa porque no tiene la estructura biológica igual claro. a la vagina que nació con la persona. Se hace Ujú. un canal que no va a tener la misma función, no va a llegar en un útero, Claro, claro, entiendo. no va a tener menstruación, no tiene la estructura completa, pero es una protovagina que va a funcionar para las relaciones sexuales, se transforma el pene de alguna manera en un clítoris, entonces la persona tiene para hacer sexual con las relaciones, las personas trans, los hombres trans se hace, eh, se, se puede cerrar la vagina y poner hacer un protopene y hay variados niveles de Sí, de intervención quirúrgica. desarrollo Claro, quirúrgico con eso en lugares distintos del mundo. Hay lugares que son muy avanzados para eso incluso. La Tailandia es un lugar que tiene mucha gente buena haciendo eso, por ejemplo. El tema es, la persona puede elegir desde una transición y normalmente empieza con una transición más suave y va hasta la transición, si quiere, hasta una transición más radical. ujú, Incluso porque estábamos hablando de la percepción y de la percepción falla. En muchos lugares, para que puedas hacer una cirugía de esa, tenés que someterse a años de terapia
Claro, pide evaluación psiquiátrica para tener certeza de que lo que querés es eso, porque imagínate cambiar tu cuerpo entero de una manera y después cambiar de idea. Muy claro, raro que las personas vuelvan atrás después que empiezan el tema, pero de cualquier manera las sociedades tienen la necesidad de asegurarse. Entonces la persona va haciendo eso suavemente, incluso porque al cambiar a los pocos, la percepción de sí se suaviza. La persona se siente mejor, se siente bien, se ve en su lugar adecuado y eso ayuda a entenderse, claro, ayuda el tema de que la percepción no está clara y se pone cada vez más clara. Pero lo que pasa es que ni toda persona trans tiene disforia de género. Entonces, hay personas trans que no sienten la necesidad de hacer cambios tan grandes en el cuerpo. Hay hombres trans que se sacan los senos, pero no tocan el los genital, genitales, claro, entonces dejan una vagina, no ponen un pene. Y están bien con eso. Incluso hay un actor porno reconocido que es un hombre trans que tiene una vagina. Y ahí tiene un público todo específico para él, para que claro, veas que hay manera distinta de vivenciar eso. De la misma manera, hay hombres, hay mujeres trans que cambian algunas cuestiones externas, se toman hormonas, se ponen pechos, pero no sienten la necesidad de sacarse el pene. claro, Y está todo bien. Pero el tema es que la sociedad ya tiene dificultad de entender las personas trans. Que las personas trans claro, sean trans y no cambien, porque si sos trans, entonces tenés que cambiarte. Si vos sos mujer, ajustate. claro, tenés que Ponete en la hacer cajita de mujer. Sé toda una la mujer. transición, Exacto, sé una mujer completa. Por eso, otra vez hablando de Malasia, de Tailandia. En Tailandia se hacen las cirugías de transición, pero las personas homosexuales no son bien vistas. Porque el tema es, sos homosexual, estás confuso, tornate una mujer y listo. claro, Digamos, tiene que haber una dualidad, un AB, exacto, tiene que haber una dualidad clara, precisa, porque las personas tienen la necesidad de saber cuáles son los genitales ajenos. claro, está bien. Y todo este tema le quería consultar como abogada, como doctora en leyes, todas estas cuestiones en una comunidad espiritual. Usted ha tratado estos temas, ha ayudado a devotos con temas particulares dentro de instituciones o de ámbitos espirituales. Cuénteme un poquito cómo sería eso en su experiencia personal. Bueno, el tema es que hay lugares que tienen leyes que protegen a esas personas LGBTQIA más de violencias de cualquier tipo. Ahora, solo ahora tenemos el tema de la ley de homotransfobia, pero antes teníamos leyes estaduales, que esa ley es nacional, ¿no es cierto? Pero teníamos leyes estaduales que le ponían multas a establecimientos que se portaran de manera homofóbica o transfóbica, porque eso pasa mucho. Va una Claro, mujer trans al baño y la sacan a piñas. Los seguranzas del shopping o qué sé yo, la arrastran para afuera y después se procesa el shopping y se gana. Entonces, el tema es, como estoy con el Ministerio Vaishnavi, que empezó como la Secretaría de la Mujer en Brasil, una de las cosas que hicimos siempre en el entrenamiento de las apoyadoras, de las mujeres que se involucran con el ministerio, es un entrenamiento sobre este tema. Entonces yo les explico a las mujeres qué es identidad de género, qué es orientación sexual, qué es expresión de género, que todavía no hablamos acá, pero qué son las personas intergénero, intersexo, qué pasa con consecuencias legales, ¿por qué? Porque esa persona tiene que tener condiciones de recibir a alguien en el templo y respetarla. Porque si no lo hace, además de estar generando una violencia para esa persona, sí, es puede estar ilegal. generando un problema para el templo. Claro, sí, sí, sería algo Porque ilegal. va, exacto, porque el templo puede tener que pagar una multa por eso, porque una persona se portó mal y le trató mal a una persona que vino, puede tener consecuencias que a veces lo van a destruir a un templo, en términos financieros, por ejemplo. Sí, sí, le hacen un juicio Entonces, y lo cierran. exacto. Entonces el tema es enseñar a las personas eso, que se tiene que respetar esas identidades,
no solamente porque son identidades humanas válidas y vos tenés que tener respeto por todos, que es lo básico y lo que todo Vaishnava debería ser, pero también porque el Estado te lo obliga. Y Srila Prabhupada decía que se tenía que aceptar las leyes del lugar a donde estás. Exacto. Entonces, ISKCON puede tener leyes específicas, pero el país, la ley del país es soberana en aquel lugar. Y Sí, si sí. acá se dice que homotransfobia es crimen, homotransfobia es crimen. Y nadie puede decir, ah, pero mi religión me dice esto. Y ese es el gran conflicto que hay en Brasil con el tema de los evangélicos. Porque hay una pregación contraria que es homotransfóbica. Claro. Y hay una discusión de la libertad. ¿Hasta dónde va la libertad de creencia? Entonces, mi experiencia es orientarlas a las personas para que no pasen no pase ese tipo de problemas, que las personas no sufran preconceptos. Entonces, vas a recibir a alguien en el templo, la persona viene y vos no sabes si es un hombre, si es una mujer, si no es ninguno de los dos, Claro, no ¿cómo se tenés idea. identifica? Claro. Está confuso, no sabes si es una persona homosexual, pero muy masculinizada o muy feminizada, no sabes. ¿Qué haces? Le decís, buenas noches, te estoy recibiendo, mi nombre es tal, ¿cómo te llamas? ¿Cómo querés que me refiera a ti? ¿Qué pronombres usás? Y listo. Y no le vas a preguntar si es hombre o si es mujer, y si tiene pene o si tiene No, vagina. no, No, claro, le vas claro. a preguntar, ¿cuál es el pronombre que usás? Y listo. Te digo, vos decís claro, pero las personas cisgénero son fijadas en los genitales de la persona transgénero. La primera cosa que le preguntan es, ¿pero ya te lo sacaste? Claro, claro. Entonces es muy complicado. La manera que tenemos nosotros es de orientar a las personas a portarse de una manera que no sea violenta. Y Entiendo, claro, no practicar homotransfobia con las personas que ya son devotas. entiendo, Yo entiendo. cuidé por mucho tiempo del templo, por algunos años del templo de San Pablo, junto con mi marido y otras dos parejas que estaban con nosotros en ese proyecto. Éramos todos grijastas, vivíamos afuera del templo y cuidábamos del templo. Y teníamos, San Pablo es una ciudad muy cosmopolita, muy grande, tiene una población muy grande y una diversidad muy grande. Entonces teníamos varios devotos homosexuales en el templo. Incluso una persona que todavía no tenemos certeza si sería homosexual, si sería transgénero, y nunca Claro, nos importó. Ese es el tema. Entonces las personas siempre tuvieron libertad de hacer el servicio que quisieran. Cocina, pujari, aulas, cantar, lo que fuera. Y tuvimos resistencia de algunos devotos por eso, por estar dando espacio para que las personas pudieran hacer sí, su lo servicio. que necesitaban. Claro, que pudieran Exacto. desarrollar su servicio. Ya hablamos que el cuerpo no es el cuerpo de si no somos el cuerpo, somos un alma. ¿Qué te importa el cuerpo de la persona? Tal cual. Usted, madre, ahora está haciendo esta colaboración con el Ministerio Vaishnavi allí en Brasil. No sé si alguna vez tuvo contacto, sé que hay una asociación llamada Galva, puede ser, que tiene casi Sí, unos 20 años, creo que fue sí, sí. creada por Amara Prabhu. ¿Tuvo algún contacto Amaradas, sí. con esa asociación? ¿Alguna vez colaboró con ellos? ¿Se contactó? Galva es más que nada un grupo de internet, un foro donde las personas se comunican, discuten temas espirituales, experiencias. Por lo menos esa fue mi vivencia con Galva. Yo estuve en el grupo por un tiempo, pero después me desvinculé por una cuestión simple de que me tomaba mucho tiempo, tenía un flujo de mensajes muy grande, de emails muy grandes, Claro, y necesitaba de espacio y tiempo en la vida. Entonces pero no por cualquier divergencia filosófica. Incluso estaba en el grupo una devota que siempre me olvido el nombre espiritual de ella, pero es una devota trans que fue iniciada por Prabhupada, que estaba en la época, estaba justamente en aquella cuestión de me estoy identificando como mujer, estoy llegando en algún lugar y Prabhupada le dijo, no importa lo que seas, pero definite y stick to it, claro. Apegate a mantenete ahí. eso. Claro.
Sí, en el tema de no porque Prabhupada se preocupaba que una persona cambiando, porque él no sabía que no había ese tema de quedarse cambiando de géneros. Eso le preocupaba que trajera algún tumulto, algún nerviosismo a las personas alrededor. Claro, lógico. Entonces le dijo, vos podés ser lo que seas, pero definite y Y, listo. y Y quédate ella ahí. se definió y él la inició como mujer. Claro, claro. Bueno, usted lo mencionó a Shira Prabhupada. Prabhupada me parece que en un sentido tiene como esa amplitud, porque si uno ve al Prabhupada, al filósofo, quizás en los libros, en sus textos, él muchas veces quizás es duro para con la homosexualidad o para las cuestiones de género, pero después en su vida personal, él como persona, sabemos que Prabhupada tuvo varios discípulos homosexuales, o bueno, como usted comenta recién, una Como Amara. discípula, Amara era discípulo Amara. de Prabhupada Exactamente, es un hombre gay, por así decirlo. y siempre fue un hombre gay conocido, no era un hombre gay en el armario, como decimos Sí, nosotros. sí, sí, no, no estaba en el closet. Era una persona que Exacto. se expresaba como hombre gay. Sí, sí. Entonces es muy Sí. interesante quizás también ver, ¿no? La posición de Prabhupada como quizás la filosofía, el texto, las escrituras, la teología es una cosa, pero los tratos, los relacionamientos, el respeto para las personas también tiene que pesar. El tema es que Prabhupada escribió cosas muy pesadas sobre varias cosas. Hay también textos sobre mujeres que son muy problemáticos, Claro, pero tenemos que entender que era un hombre indiano que creció en una India victoriana, que tenía una aversión violenta a los homosexuales, que tenía una cuestión con la mujer de someterla, que encima de todo eso tenía el inglés como una segunda lengua, no su lengua nativa. Entonces, estamos hablando de traducciones e interpretaciones de los textos sagrados por un hombre que en su condición era una persona en un determinado contexto social. Entonces, se espera que pasaran algunas cosas, que hubiera una expresión que fuera a veces machista, a veces homofóbica. Pero hay que entender también que Prabhupada violó muchas de las reglas antiguamente ortodoxas, como adecuadas. claro, Puso a las mujeres a adorar las deidades en el altar, permitió que las mujeres vivieran en el templo, puso a las mujeres como líderes del templo y también inició devotos homosexuales, transexuales y por ahí tenemos. Entonces el tema es, él era una persona de la tolerancia. Si vos estudias la vida de Prabhupada, vas a entender que él era un hombre tolerante, pero imagínate que era un señor de 60 años, que con 60 años vino, pero que no sé si fueron 60, no me acuerdo, pero ya un señor que vino para el occidente sin conocer nada, sin saber qué podía esperar y claro, reagiendo a todas las cosas locas que le pasaban, viviendo en el medio de los hippies tal cual. y aprendiendo a vivir con eso. Si fuera una persona, solamente si Prabhupada fuera solamente el hombre que escribió los libros, se hubiera volvido a India en 2 meses. Inmediatamente, inmediatamente. Exacto, ese es el tema, no es. Vos tenés que analizar el contexto general. En, en juridiqués, en legalés, decimos hacer la hermenéutica de la interpretación. Claro, Interpretar la ley, pero de acuerdo con su contexto. claro, Entonces, tiene que haber interpretar siempre, Prabhupada siempre tiene de que haber un acuerdo con contexto. su contexto. Claro, siempre tiene que haber un Exactamente. contexto, porque si no la interpretación es como de un solo lado. Sí, sí, es incompleta. Claro, tal cual. Santa, vamos a ir cerrando. Yo no sé si le quedó algo por comentar, si hay algún tema o algo que quisiera como Una resaltar antes cosa, del cierre. una cosa más simple, Sí, un tema que faltó de hablarnos y que es interesante, que es el tema de la expresión de género. Si hablamos de género como una cuestión social, una cosa que también tenemos como atrelada al género es la expresión física, cómo la persona se viste, cómo la persona se porta, que le gustan las cosas a la persona y por ahí está. Y lo que pasa es que hay mucha gente que tiene una expresión de género distinta necesariamente de una identidad de género. Entonces vas a tener, por ejemplo, mujeres que son mujeres cis, nacieron con
vagina y dijeron, bueno, estoy de acuerdo, soy una mujer, pero que le gustan las mujeres, son homosexuales, y se portan de manera muy masculinizada. Y a, el tema es, no deja de ser mujer, ella no quiere ser un hombre, Claro, ella solamente le gusta la estética masculina, pero es una mujer. claro. De la misma manera, hay mujeres que incluso son masculinizadas y no son homosexuales. O hombres que son heterosexuales, que son cisgénero, que nacieron con un pene, están ok con eso, pero son más feminizados, pero todavía les gustan las mujeres. Claro, claro, entiendo. Entonces hay también que entender que la expresión de género es encima otro factor de manera de exprimirse. Incluso hay muchas personas que son transexuales, que son cobradas porque su expresión de género no es el extremo del género con el que se identifican. Entonces tenés mujeres transexuales que no son totalmente feminizadas y se cobra que sean, no se Claro, claro. acepta que no puedan ser. O entonces hombres trans que no son totalmente masculinizados, que se espera de ellos que sean. Entonces la expresión de género es ainda otro factor que se tiene que considerar cuando pensamos en esto todo. Sí, Entonces cuando ves a una persona, está viendo más que nada su expresión de género. No sabes nada más que eso de ella, no sabes cuál es su identidad de género específica, no sabes qué persona le gustan o no le gustan, porque las combinaciones son sí, infinitas. sí, estoy viendo que las combinaciones son muy amplias. Sí. Y el tema es ese, somos almas espirituales y únicas, cada una en su identidad. Tal cual. Entonces cada persona va a tener sus características específicas, por más que sean parecidas a veces con las otras, cada persona es única. Es un Entonces individuo. intentar poner personas en cajas Ujú. no va bien. Algunas personas sienten la necesidad de ponerse en cajitas porque sienten la necesidad de entenderse, pero con el tiempo muchas de esas personas paran de verse como estando dentro de una cajita y se ven más como una persona completa y compleja, con Claro. todas sus características específicas. Bueno, Santa, era eso antes, solo que no, no, está muy bien, se entiende perfecto. Y antes de nuestra despedida, me gustaría que me cuente un poco su experiencia personal con Conciencia de Krishna. Al comienzo, cuando me contó que estaba estudiando, ya cuando estudiaba conocía a los devotos, por lo visto. yo conocí a los devotos cuando entré en la facultad, en el primer año de la facultad. Tenía un amigo que por señal es homosexual, que en la época era devoto y en la época fue a vivir en el templo. Y nos convidaba a nosotros, amigos de él, que fuéramos. Y yo iba para comer de domingo. Me Clásico, encantaba la comida. está perfecto. Sí, viste, de familia argentina, crecí comiendo asado todos los días. Carne en todas las reflexiones, Claro, viste, en claro. todas las. Entonces el tema de comer allá era muy raro porque me gustaba todo, pero ni quería que me dijeran lo que era porque si me decían no lo iba a comer, no lo iba a comer. Entonces, y me gustaba mucho la comida, pero a veces llegaba antes, y veía la clase, y llegaba un poco antes, y veía el kirtan, y después de un tiempo empecé a percibir que cantaba junto, que ya sabía parte de los mantras, y que me gustaba estar allá y también estar en la clase. Y teníamos un sannyasi en San Paulo que se ponía, el templo en aquella época era muy chiquitito, entonces cruzábamos la calle y nos sentamos en la vereda con él a cenar, a comer, y él charlaba y nos Claro, sacaba dudas y hablaba y estaba re lindo, ¿viste? Y me quedé, y fue muy raro porque me quedé y mi amigo se fue, porque sufrió mucho prejuicio por ser claro, homosexual. mucha discriminación. Hasta un momento que no aguantó más, el gurú le dijo, vos tenés que casarte con una mujer o ser un brahmachari para toda tu vida, y él dijo, No, no tengo condición de hacer eso. claro, Hoy está menos tenso se ve más aceptación, pero todavía tenemos algunas personas de la vieja guardia, digamos, que son que tienen prejuicio con las personas homosexuales y tal,
Y yo le digo a esas personas, aguanten y busquen su turma, busquen sus amigos, busquen las personas que te van a aceptar, porque hay Claro, personas que no entendieron la conciencia de Krishna con clareza y todavía hacen una discriminación basada en el cuerpo, pero hay gente que ya lo entendió y no hace eso. Entonces claro. solo tengan la perseverancia de buscar a la persona cierta que te van a recibir y te van a ayudar en tu vida espiritual respetándote, porque hay gente. Perfecto. Ay, claro que sí, claro que sí. Santa, le quiero agradecer muchísimo su tiempo, todo el Yo se lo agradezco, conocimiento, toda Prabhu. la información que nos brindó. La verdad que esto es muy, muy rico, muy lindo. Y bueno, suerte con su servicio y bueno, saludos a su familia. Muchas gracias por todo. Te lo agradezco muchísimo, Prabhu, por escucharme, por hacer esas preguntas que son tan importantes y bueno, por invitarme de manera general y gracias por su servicio que es importantísimo hoy en día. Muchísimas gracias, Santa. Y bueno, a todos los devotos del otro lado, nos Te lo encontramos el agradezco. jueves que viene. Hare Krishna, Haribol.